Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces nuestro módulo quinto. Vamos a tratar de recoger y reestructurar gran parte de los aprendizajes que hemos venido desarrollando a lo largo de los módulos anteriores. Partimos de un liderazgo auténtico como la necesidad que se tiene para hacer liderazgo en las instituciones educativas. Y ese liderazgo auténtico decíamos que partía de aplicar 6 pautas, 6 sencillas pautas en nuestra vida. Primero, aprenda de su propia historia de vida, no repita sus errores y repita las prácticas que usted realiza cada que tiene todos los días en la vida. Desarrollamos acciones con éxito o con fracaso. La idea es aprender a ir más allá de la narrativa, leer esa práctica y decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que hago cuando me va bien? Practique sus principios y valores. En materia de principios y valores, no pregone, aplique. Eso hace que los demás te vean como un referente para ellos. Conforme equipos de apoyo, no desperdicie la oportunidad de las capacidades de los demás. Todas las personas son buenas para algo. No hay ninguna persona en el mundo que sea buena para todo. Balancee sus motivaciones. Las motivaciones no solo son intrínsecas, también son extrínsecas. Y hay que reconocerlas. No es pecado finalmente que usted cuando trabaja, por ejemplo, lo haga por el sueldo. Es una motivación extrínseca, sí, pero no tiene nada de qué avergonzarse. Hay que balancear esa motivación extrínseca con motivaciones intrínsecas. Empodere a su gente, no solo conforme equipos de apoyo, ayude a que todo su equipo crezca, integre su vida. Y decíamos aquí entonces que el proyecto más importante para liderar es el mío, es mi propio proyecto. Y que si yo no soy capaz de liderar mi propio proyecto, pues difícilmente podría liderar el proyecto de mi familia o de la sociedad. Y luego nos metimos allí en ese primer módulo a comprender, a darle a nuestros líderes estudiantiles una idea clara, concreta, de que nosotros participamos de un liberalismo económico. Es decir, que el modo de producción que aplica en Colombia, de acuerdo a nuestro mandato constitucional, es en modo capitalista, donde finalmente hay unas personas que somos todos, las familias, que tenemos factores de producción, tierra, capital y trabajo. Hay unas personas que crean emprendimientos, son las firmas, que son quienes desarrollan bienes y servicios, y en un mercado de factores intercambiamos esos factores por nuestro ingreso. Y que con ese ingreso, luego en un mercado de productos, logramos entonces tener los bienes y servicios que demandamos para nuestra felicidad, para nuestro bienestar. Igualmente, las mismas firmas vuelven y consumen lo que otras firmas venden. Y así se va armando entonces todo ese ciclo macroeconómico del capitalismo. Decíamos entonces que allí era muy importante que el líder estuviera claro en qué mundo nos estamos moviendo. No porque sea el mundo perfecto, no porque si alguno de ustedes es socialista, le gusta el socialismo, ese modo de producción no sea el adecuado. No, nosotros no vamos a entrar en esa discusión. Lo que queremos es que decirle a nuestros líderes, mire, partamos de lo que tenemos. Partamos en qué medio económico usted se va a hacer líder. Usted se va a forjar como líder. Y decíamos luego que no solamente basta con conocer ese sistema económico, entender sus dinámicas, entender la naturaleza del Estado, la naturaleza de los bienes y servicios públicos, sino también conocer cómo funciona ese sistema administrativo, cómo hace ese gobierno, ese Estado, para entregar productos, de dónde sale el proceso de planeación allí. Y entonces hablamos de la cadena de valor público.
las empresas privadas también desarrollan una cadena de valor. Ellos también toman insumos, realizan procesos y entregan productos que luego los intercambian en unos mercados a través de las reglas de la oferta y la demanda. Aquí estamos hablando de bienes y servicios públicos como producto. Y entonces decíamos nosotros, allá en el segundo módulo, que esos insumos, recursos humanos, materiales, empleados, el Estado, a través de procesos que ya tiene diseñado en cada entidad, hay unos mapas de procesos. Cada institución educativa conoce cuáles son sus propios procesos y van a entregar entonces con esos insumos, los va a transformar en productos. Un proceso es aquello que transforma insumos en productos. Pero aquí lo importante es entender que ese proceso de ejecución, de convertir insumos en productos, se puede medir allí una variable muy importante que se llama la eficiencia. ¿Cuál es la relación entre los insumos y los productos? ¿Qué tantos insumos demando yo para producir? ¿Sí? Porque obviamente sería económicamente más razonable producir mucho con pocos insumos. A eso se le llama eficiencia, producir mucho con pocos insumos. Y decíamos entonces que en esa cadena de valor público que aplica la administración, que aplica su institución educativa, ahí en esa cadena de valor cuentan los productos. Y los productos son contados, son medidos, no solamente al momento de entregarse, sino desde la misma planeación. Y cumplir con esas metas que nos tenemos propuesta se llama eficacia. Que esas metas no solo son en materia de producto, de los bienes y servicios elaborados que requiere la población para satisfacer una demanda, a dar respuesta a las causas concretas de un problema, sino que también se mide en materia de resultados, cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como consecuencia de recibir los productos, bienes o servicios. Ustedes, muchachos, no van a ser los mismos cuando terminen su bachillerato. No son los mismos. Es la misma persona, pero ha habido un desarrollo, tiene unas competencias, ¿sí? Y esas competencias luego se prevé que generen impacto en la sociedad, que cambie la sociedad, que transforme la sociedad. ¿Qué busca entonces la Contraloría de Dos Quebradas con este seminario? Es impactar la sociedad de Dos Quebradas. ¿Y cómo piensa impactar la sociedad de Dos Quebradas? Es que hayan cambios que en el futuro los políticos de Dos Quebradas, sean muchos de ustedes, que en las próximas elecciones y futuras elecciones exista mucha responsabilidad para elegir, pero que participen además después de que están electas estas autoridades en el control de estas autoridades, en la presentación de políticas, en el acompañamiento de políticas, en la incidencia sobre las políticas públicas. Ese sería el impacto grande que podría generar una intervención como este proceso formativo que tiene la Contraloría de Dos Quebradas. Entonces, no solo es necesario conocer esa cadena de valor, conocer cómo funciona esa vida administrativa del Estado, porque la otra variable importante para ejercer yo mi liderazgo, un liderazgo auténtico, un liderazgo benéfico para la sociedad y para mí, entonces tengo que también entender en qué sistema político estoy actuando, porque la sociedad no solamente tiene un sistema de la economía, no solamente tiene un sistema administrativo y tiene sus instituciones del Estado, sino que la sociedad también tiene un sistema político, una forma de actuar para generar esos recursos que capta el Estado para tomar esas libertades que ha tomado de nosotros y las ha convertido en autoridad y convertirlas en orden. Todo eso tiene diferentes variables, diferentes formas de ser, y el Estado ha definido entonces una forma de gobierno, un régimen político, una forma de Estado, un sistema de gobierno y una estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad nuestra es ¿cuál? Pues es una estructura pluralista. Somos pluriétnicos, somos diversos. Tenemos un sistema de gobierno presidencialista. ¿Por qué presidencialista? Porque el presidente no solo es jefe de gobierno,
y máxima autoridad administrativa, sino que también es jefe de Estado. Cuando el sistema de gobierno es parlamentario, entonces allí, por ejemplo, en las monarquías parlamentarias, hay un rey que es el jefe de Estado y hay un presidente o un primer ministro que es el jefe de gobierno. Pero también hay una forma de Estado. Y esa forma de Estado que ha adoptado Colombia es la de un Estado unitario. Decíamos nosotros que el Estado, decíamos por ahora en el tercer módulo, que el Estado también puede ser un Estado federal o una confederación de estados. Y cuando hablamos de un Estado unitario, estamos hablando de que hay una sola fuente, una sola propulsión del poder político. ¿Y dónde vemos reflejado eso en un Estado unitario como el nuestro? Hay un solo legislativo. El único órgano legislativo en Colombia es el Congreso de la República. Un Congreso que es bicameral porque tiene una Cámara de Representantes y un Senado, es decir, hay dos cámaras. Nosotros no tenemos un parlamento, tenemos un Congreso de la República. Y ese Congreso de la República es uno solo y hace las leyes para todo el país. ¿Por qué? Porque somos un Estado unitario. Y dijimos también, éramos un Estado unitario porque esa propulsión del poder político también está consolidada en una sola cuando hablamos de la rama judicial del poder público. Y decíamos que los jueces de la República en cualquiera de los municipios de Colombia va siempre a fallar en nombre de la República de Colombia. ¿Por qué? Porque somos un Estado unitario. Pero ese Estado unitario tiene una característica bien interesante en nosotros, que a pesar de ser unitario es descentralizado. Es decir, existen unos entes territoriales con cierta autonomía. ¿Cuáles? Los departamentos, los municipios, los distritos, los territorios indígenas. Y muy recientemente, con una nueva ley, creamos las ciudades capitales. No es que se hayan creado nuevos entes territoriales, sino que se le ha adoptado, digamos, una nueva figura a las ciudades capitales a través de una ley de la República. Entonces, nuestra forma de Estado es unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Y vimos también allí en ese módulo que nosotros tenemos definido un régimen político en la Constitución, un régimen político liberal en lo económico y liberal en lo político. Liberal en lo económico, somos capitalistas. Liberal en lo político, somos una república que respalda los que son los derechos humanos, civiles y políticos. Pero además somos un Estado democrático, es decir, estamos fundamentados en ese principio de la igualdad que nos permite entonces elegir y ser elegidos. Y tenemos, por supuesto, también dentro de ese sistema político que haber escogido una forma de gobierno. Y la forma de gobierno que escogimos fue la de la república. Es decir, que aquí hay elecciones de algunos gobernantes. ¿Sí? Entonces, es importante para poder yo ejercer un proceso de liderazgo, tener muy claro ese sistema económico en que me muevo, ese sistema administrativo en el cual voy a interactuar con el Estado y ese sistema político que caracteriza al Estado colombiano. Y vimos en el cuarto módulo entonces que ese líder auténtico, además de conocer esos tres sistemas, de tener un fundamento muy claro de esos tres sistemas, tiene que conocer sus deberes. Porque si de lo que se trata es de aplicar los principios y valores, pues tengo que interiorizar entre esos principios y valores si voy a ser un líder auténtico en las instituciones educativas. Tengo que tomar entonces esos deberes que están en el artículo 95 de la Constitución. Y rescatábamos de ese artículo 95 respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Y decíamos muy claro, los derechos míos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Es decir, el humanitarismo es un deber nuestro. Ese deber de proteger a la persona
contra la cual está en peligro su vida o su salud, ese es un deber que tenemos como ciudadanos. Respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Y en el caso nuestro, ¿quiénes son esas autoridades? El señor rector, los coordinadores, los órganos del gobierno escolar, el comité de convivencia, la Secretaría de Educación, esas personalidades que hay allí haciendo un servicio público para nosotros son representación de nuestra democracia y son autoridad, y como autoridad debo respeto y apoyo, no sumisión, respeto y apoyo. Cuarto, decíamos defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un líder para nuestras instituciones educativas y que sea un líder auténtico, tenemos que pensar en una persona que conoce de derechos humanos, que está en capacidad de promoverlos, de defenderlos y de difundirlos. Y decimos entonces nosotros que si ser un líder auténtico para una institución educativa y pasa por cumplir los deberes, pues el numeral quinto nos dice participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Todos ustedes están invitados a participar de la política, no de la politiquería de este país, de la política, de la puesta en escena de formas de pensamiento para resolver los problemas de la sociedad. Cívica. El civismo es esa complementariedad que yo tengo a la existencia del Estado en la preocupación por resolver problemas del bien común, del bienestar general. Y comunitaria del país, organizar entonces grupos, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias para promover el desarrollo. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Ese siempre será un propósito de la humanidad. No creo que exista ninguna constitución en el mundo que no implique como uno de los deberes de sus asociados, de sus ciudadanos, el logro y mantenimiento de la paz. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Y decíamos lo importante que es salir de esa cultura salvaje que heredamos de nuestros papás, que heredamos de nuestros tíos y de nuestros abuelos. Nos dejaron una mala enseñanza, nos dejaron la cultura del avivato, la cultura de que me asocio con el otro es para darle en la cabeza. Y entonces hay que generamos un litigio, un conflicto que implica luego desprender toda una andamiaje de la rama jurisdiccional, de la justicia, para poder resolver nuestros problemas, porque nos volvemos problemas. Porque no somos capaces de resolver lo que construimos con amor para armar una familia de manera pacífica y tenemos que ir a todo un pleito de divorcio, cuando se podría hacer ese divorcio a través de un notario de manera amigable, por las buenas, diciendo qué queda para el uno, qué queda para el otro. Tenemos que ir a congestionar la rama judicial. Entonces tenemos que construir, jóvenes, una cultura diferente. Ustedes van a hacer un alto en el camino y nos van a dar una gran enseñanza a nosotros los que hoy estamos viejos, tratando de que la justicia tenga que resolver el mínimo de litigios. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Ese es el otro deber. Y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Estamos resolviendo en este momento una reforma tributaria. Porque cada que el Estado demanda recursos, no tiene una bolita mágica. Para el Estado resolver problemas, tiene que recurrir a reformas tributarias, a buscar gravar allá esos mercados, buscar gravar los dueños de los factores de producción. Y entonces allí vamos a tener una reforma tributaria a efectos de que tenemos que solventar y sobrevivir la época de la pandemia.
Ahorita nos adentramos entonces en el módulo quinto. Ese líder auténtico que hemos ido construyendo ahora se enfrenta a una realidad, y es que la educación en Colombia, todo sector, tiene que gestionar. Y se gestiona a través de unas estructuras institucionales. El Ministerio de Educación Nacional hace gestión educativa desde lo macro. Las secretarías de Educación Municipal hacen gestión educativa y con mayor autonomía allá en el campo, allá en el barrio, en la vereda, en la comuna, tenemos nuestras instituciones educativas, quienes con cierta autonomía van a tomar esas políticas del ministerio, van a tomar esas reglas generales que debe aplicar en su gestión educativa y va a convertir en realidad el proceso educativo. Y va a entregar los productos reales del proceso educativo. Y entonces esa gestión educativa se hace por personas, pero no cualquier tipo de personas. Vamos a mirar entonces de quién estamos hablando. ¿Cuál va a ser nuestro par? Si vamos a hacer control social, ¿a quiénes que vamos a controlar? Si vamos a hacer proyectos para apoyar el colegio, ¿a quiénes que vamos a apoyar? Si vamos a hacer procesos de ciudad, ¿desde qué secretaría vamos a tomar lineamientos para hacerlo? Entonces, la gestión educativa se realiza por servidores públicos. ¿Y qué es eso del servidor público? ¿Qué es esa nueva palabra compleja que nos trae este seminario? Ese servidor público que vamos a terminar identificando al final de nuestra charla con nuestro rector, nuestros coordinadores, nuestros psicoorientadores, nuestros docentes de apoyo, nuestros docentes de aula. Todos ellos vamos a terminar identificándolos con ese servicio público como servidor público cuando hablamos de instituciones educativas estatales. Y bien, el artículo 123 de la Constitución Nacional es el que nos define quién es servidor público. Y nos dice que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. Es decir, que el representante de la Cámara, el senador de la República, es un servidor público por mandato constitucional. Por mandato constitucional, nuestro representante a la Cámara, nuestro senador de la República, es un servidor público. Y nos dice igualmente la Constitución que son servidores públicos los empleados. ¿Cuáles son los empleados del Estado? Pues en el Estado hay empleados de elección indirecta. ¿Cuáles son los de elección indirecta? Pues los que nosotros no elegimos directamente, pero lo eligen personas que nosotros elegimos directamente. Un ejemplo de los empleados de elección indirecta son los contralores municipales. La doctora Margarita María Gallego Gutiérrez, promotora de este seminario, es una empleada pública de elección indirecta, porque a ella la eligió el Consejo Municipal de Dos Quebradas, que fue elegido a la vez por los ciudadanos de Dos Quebradas. Empleados de elección indirecta, el personero municipal. El personero municipal no fue elegido por los ciudadanos biquebradenses, o en el caso de Cartago por los cartageneros. El personero municipal termina siendo elegido por un consejo municipal, que ese sí fue elegido por los ciudadanos. Entonces, tenemos que hay unos cargos de elección indirecta, que hay otros cargos allí de elección directa,
Y entonces tenemos el alcalde, tenemos el gobernador, que por ellos sí votamos. Entonces tenemos corporaciones públicas, Congreso de la República, Consejo Municipal, Asamblea Departamental, corporación pública, corporación. Empleados públicos, tenemos los de libre, los de elección directa, elección indirecta, y tenemos unos empleados de libre nombramiento y remoción. ¿Qué es eso de libre nombramiento y remoción? Imaginen que ustedes como líderes de la alcaldía nombraran sus secretarios y estas personas usted no pudiera removerlas del cargo. Pues donde usted tuviera un conflicto o quisieran estas personas volverse en la piedra en el zapato, pues su carro no va a echar a rodar. Entonces, el que está liderando el proceso político en la ciudad o el departamento, pues va a tener esa discrecionalidad para nombrar o retirar del cargo en cualquier momento a un equipo, a un staff, a unos directivos, a unos líderes que le van a ayudar a empujar ese barco y a armar una estela que el impacto que se genere. Ese ejercicio allí bien loable, es el que nosotros tenemos que dejar de. Y son empleados igualmente los de carrera administrativa. ¿Y qué empleados encontramos en la carrera administrativa cercanos a nosotros allá en el colegio? Nuestros coordinadores. Nuestros coordinadores han ingresado al magisterio a través de un concurso de méritos. Nuestros docentes ingresan al magisterio a través de un concurso de méritos. Y muy seguramente, ustedes que hoy son nuestros estudiantes, van a escucharme y a participar de los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil para desempeñar cargos de asistentes, de técnicos operativos, de técnicos, de profesionales universitarios, de profesionales especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de cargos se entregan al año en Colombia por concurso público, por concurso de méritos, es decir, al que se lo merece. Y ese proceso enriquecedor de la administración pública tenemos nosotros que apropiarnos de él. Hoy estoy invitando a todos estos jóvenes que sacan gran ventaja porque han hecho este seminario para que participen de esos concursos. Y decimos igualmente que también están los trabajadores oficiales. Y esos trabajadores oficiales pues, son los que se dedican a la construcción de obras públicas. Entonces, han ido a veces a su colegio a pintar el colegio, sí, porque es obreros del municipio. Esos obreros son trabajadores oficiales, no son empleados públicos, pero son servidores públicos. Todos los que están aquí en este artículo son servidores. Y eso es muy importante, identificarlo, tenerlo en cuenta, saberlo, conocerlo, porque esos servidores públicos, por mandato constitucional, van a estar al servicio del Estado y de la comunidad. Pero no solo van a estar al servicio del Estado y de la comunidad, sino que sus funciones, su actuar, no va a estar hecho de cualquier manera. No se va a improvisar la forma de actuar. La forma prevista en la Constitución, en la ley, en el reglamento, es la forma como se actúa en la administración. Entonces allí encontramos ya una gran diferencia entre administración pública y administración privada. Allá en su negocio, usted coloca las funciones que quiera y finalmente cada uno de los cargos que usted cree allí en su restaurante, en su panadería, en su editorial, va a tener las funciones que usted se le ocurra. ¿Y cómo van a actuar? Pues desde un estilo de liderazgo que va a imprimir usted como presidente.
Esta situación no es la misma para los servidores públicos. Los servidores públicos tienen que ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constitución. De allí la importancia, y va a ser muy denso el formulario que ustedes van a llenar de asistencia en preguntas, porque de allí la importancia de que ustedes conozcan y dominen muy bien el tema de orden. Por eso van a tener más tiempo que en los otros módulos, porque me interesa mucho la apropiación que ustedes tengan de esto que estamos viendo. De distinguir quiénes son los miembros de la corporación pública. Los miembros de las corporaciones públicas son los congresistas, los diputados, los concejales. Quiénes son empleados públicos, los empleados de elección directa, de elección indirecta, los de libre nombramiento y remoción y los de carrera administrativa. ¿Y quiénes son los trabajadores oficiales? Que son los que hacen la obra pública y en los que trabajan las empresas industriales y comerciales del Estado, por ejemplo, y que todos estos servidores públicos van a estar al servicio del Estado y de la comunidad. Pero muy, muy importante, y de jamás olvidar que sus funciones van a realizarse única, exclusivamente, de la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. Y entonces nos dice igualmente este módulo, y como esos servidores públicos están teniendo ya un carácter diferente al de cualquier otro ciudadano, pues la responsabilidad jurídica que les atañe es muy diferente a la responsabilidad jurídica que le atañe a las personas que no ocupan cargos de servicio público, que no son servidores públicos. Entonces, el artículo 6 de la Constitución nos dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley. Compañeritos, si usted no ha infringido, no ha vulnerado la Constitución y la ley, entonces usted no va a tener ninguna responsabilidad por la cual salir a responder, valga la redundancia. Pero los servidores públicos no solamente responden por infringir la Constitución, por infringir la ley, sino que los servidores públicos son responsables por la misma causa, pero también por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de su función. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas definiciones, estos contextos, porque es la única forma en la cual nosotros el día de mañana podamos desplegar todas las actividades posibles para lograr la vinculación de la mayor parte de los poderes públicos del país. Esa responsabilidad que le atañe al servidor público tiene muchos criterios. Es una responsabilidad civil, a la medida de que cuando el Estado sale a responder por una actuación, un hecho, una omisión, luego el Estado está obligado a repetir contra el funcionario. Es decir, hablando en un lenguaje bien popular, la embarrada que hace un rector que le ocasiona luego al Estado tener que entrar a reparar el daño que se hizo, implica que luego el Estado venga y se cobre con la finquita, con la casita, con el carrito, con las propiedades de ese rector. Porque existe en Colombia nación de rectores.
repetición. Entonces, la responsabilidad es civil en repetición por los perjuicios causados con sus actuaciones, hechos y omisiones. Pero no solamente la atañe una responsabilidad civil, sino una responsabilidad fiscal. Porque ese servidor público, cuando es gestor fiscal, tiene que responder por la indemnidad del patrimonio público. Es decir, en palabras más claras, por el buen manejo de los recursos. ¿De cuáles recursos? De todos los recursos que estén bajo su custodia, de todos los recursos que utilice para su gestión y de todos los recursos que tenga bajo su cuidado. Esa indemnidad del patrimonio público nos la garantiza la existencia de unas contralorías. Las contralorías territoriales, municipales y departamentales y la Contraloría Nacional realiza procesos de responsabilidad fiscal para recuperar lo que el Estado perdió. Muy seguramente el descuido que se tuvo con la grabadora que compró el colegio puede representar mañana entonces un embargo a ese profesor que fue responsable, que fue declarado responsable fiscal. No porque se haya robado la grabadora, sino porque no tuvo la custodia, la pericia, la prevención suficiente que debió tener para ese bien. Esa responsabilidad fiscal entonces genera procesos de responsabilidad fiscal que adelantan las contralorías territoriales y la Contraloría. Vamos a ver entonces luego en otro módulo los órganos de control y la estructura del Estado y van a comprender entonces ustedes por qué ese control fiscal, por qué esas contralorías territoriales y nacionales tiene que necesariamente actuar allí para poder garantizar que el resarcimiento de lo que pierde el Estado. Entonces, tenemos nosotros igualmente una responsabilidad penal que recae sobre el servidor público, que implica afrontar sanciones de tipo penal por vulnerar un deber de conducta tipificado en el Código Penal. Entonces, cuando un servidor público, llámese docente, llámese rector, llámese coordinador, llámese secretaria, dentro de la conducta que cometió, encontramos que está tipificada en el Código Penal allí como un delito, va a finalmente hacerse responsable de un proceso penal que puede terminar con una sanción penal, con una medida penal que va a terminar. Y tenemos nosotros igualmente una responsabilidad administrativa por los hechos, las actuaciones, las operaciones que realiza quien ejerce cargos administrativos o de manejo y la derivada del propio manual de requisitos y funciones. Hay una responsabilidad administrativa que obedece a una competencia, a un marco de funciones que se han establecido para su cargo y que él debe entrar a responder ante la sociedad por el cumplimiento de esas funciones. Existe igualmente una responsabilidad administrativa que le atañe por los hechos, actuaciones, operaciones a quienes ejercen cargos administrativos o de manejo y que están respondiendo como autoridad en el cumplimiento de un acto administrativo, por ejemplo. Y la responsabilidad también es disciplinaria. A veces la conducta no permitida, a veces la conducta reprochada, no es reprochada por el derecho penal, pero sí por el derecho disciplinario.
Y cuando esto ocurre, cuando hay una falta y esa falta está tipificada en el Código Único Disciplinario o se da un incumplimiento de los deberes del servidor público que también están allí en el Código Disciplinario Único y que vamos a ver en un módulo de este seminario, entonces ese rector, ese coordinador, esa secretaria va a verse afrontada a un proceso de tipo disciplinario. Entonces, si la conducta no es penal, pero sí es disciplinable, pues no va a haber un proceso penal, pero sí va a haber un proceso disciplinario. Tenemos entonces que el cumplimiento de esas responsabilidades, caracterizan diferente entonces al servidor público de el ciudadano que no lo es. Vamos a hacer un break de 5 minuticos y continuamos con esta clase, con este módulo que esperamos que ustedes lo aprovechen al máximo. Recordarles que en algún momento entregaré el link para llenar el cuestionario con el cual nosotros sabemos que usted realmente está asistiendo a este evento. Entonces los invito a que estén muy pendientes del cumplimiento de diligenciar este formulario. Tienen 5 minutos para que se estiren, tomen algo, se refresquen y ya continuamos.
Continuamos nuestro seminario y entonces estábamos diciendo que nuestros servidores públicos tienen que enfrentar una responsabilidad fiscal, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad disciplinaria. Es decir, son muchos más controles, son muchas más responsabilidades con las que yo me enfrento cuando decido servir a mi país, cuando decido trabajar para el Estado. Ingreso a una categoría especial de ciudadanos, a los cuales ya no solo se espera que cumplan los deberes del artículo 95 constitucional, que nos atañe a todos, sino que aquí estamos hablando de una clase especial de ciudadanos, de una categoría especial de ciudadanos que implica entonces afrontar mayores responsabilidades frente al Estado. Y por eso, cuando nosotros hablamos de servidores públicos, tenemos que verlos dentro de el cumplimiento de unos principios rectores constitucionales. Principios rectores constitucionales, por ejemplo, como el debido proceso, que debe tener muy en claro el comité de convivencia, nuestros docentes, nuestros jefes de aula, porque el debido proceso es un principio constitucional que aplica a los procesos disciplinarios de nuestros jóvenes. Y entonces el debido proceso es el resultado del derecho a la defensa, pero también de una serie de principios generales del derecho. Esto lo debe de conocer muy bien un personero estudiantil. El principio de non bis in idem, garantía jurídica que impide una doble imputación y un doble juzgamiento o punición por un mismo hecho. Por un mismo hecho que ya fue sancionado por el docente de aula, no puede venir el comité de convivencia a aplicar una nueva medida, porque diría el personero, un momento, ¿y dónde queda el principio de non bis in idem? Cuando ya se le aplicó una sanción. Los jueces no pueden entonces desconocer decisiones anteriores que afectan los derechos del individuo o revisar nuevamente asuntos ya finiquitados. El principio non bis in idem actúa así como una protección al acusado, condenado o disciplinado contra una posible doble incriminación total o parcial. Un personero estudiantil debe entonces conocer que es parte del debido proceso la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se le pruebe. Medidas adoptadas durante el proceso deberían tener carácter preventivo y no sancionatorio. Si el docente lo retiró de clase, pero fue para evitar que el joven, lleno de ira, siguiera cometiendo la falta, por ejemplo, pues eso es válido, pero no sancionatorio. Si lo devolvió para la casa como sanción por la falta, ya no podría entonces juzgársele de nuevo, ¿sí? Requiere de convicción o certeza más allá de una duda razonable. Es decir, que cuando nosotros tenemos una duda, cuando no tienen las pruebas el comité de convivencia, o no tiene las pruebas nuestro coordinador de disciplina, o nuestro docente, no tiene las pruebas suficientes y queda algún lugar a la duda, esa duda se resuelve a favor del disciplinado. Indubio pro reo. Indubio pro reo. Igualmente implica esta presunción de inocencia, además de que la duda se resuelva a favor del disciplinado,
que la carga de la prueba le corresponde al Estado, en este caso al comité de convivencia, al coordinador de disciplina, al docente de aula. No es posible que a un estudiante se le diga entonces, demuéstreme que usted no fue, porque estaría invirtiendo la carga de la prueba. El que tiene que tener la prueba es el que investiga y no el investigado. Principio de legalidad, nullum crimen nulla poena sine previa ley. No hay crimen, no hay pena si no hay previamente una ley establecida. Es decir, que por las únicas faltas que se puede disciplinar a un joven en una institución educativa son por aquellas contempladas en el manual de convivencia. Y por ello el manual de convivencia tiene que ser revisado muy juiciosamente, muy periódicamente, con mucha participación, porque lo que allí no está expresado de cualquier manera no va a ser objeto de investigación en un caso concreto. Principio de no reformatio impeius. Si el joven apeló, lo sancionó el docente y apeló al coordinador disciplinario, o lo sancionó el coordinador disciplinario y apeló al comité de convivencia, esa pena de esa segunda instancia no puede ser superior a la que ya le había dado la primera instancia. El superior no lo es dable por expresa provisión constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único. Pero igual el principio de la buena fe y la confianza legítima. El principio de la buena fe la presumimos. Por eso cuando llevamos un documento en fotocopia, la entidad asume que es igualita al original, porque presumimos la buena fe. Pero esa buena fe también compete lo que conoce como la confianza legítima. El principio de la buena fe tiene por objetivo erradicar las actuaciones arbitrarias de parte de las autoridades públicas y de los particulares, ya que el fin perseguido es que los hechos de estos se aparten de subjetividades e impulsos que generen arbitrariedad y en consecuencia se señalan a niveles aceptables de certeza y previsibilidad. El principio de la confianza legítima es una manifestación concreta del principio de la buena fe. Un ejemplo de confianza legítima. A los jóvenes les dijeron en abril que si perdían este año lectivo, mejor dicho, que si perdían tantas materias, iban a tener la opción de recuperar en el primer periodo del año siguiente y avanzar hacia el grado que deberían haber sido promovidos. Y resulta que después le cambian las reglas del juego. ¿Sí? ¿Qué diría el personero en la acción de tutela que presentaría en nombre de sus compañeros? Señor juez, nos vulneraron el principio de la buena fe porque teníamos la confianza legítima en que la institución educativa, cuando nos generó unas reglas, las iba a cumplir. El principio de participación, atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades sobre formulación, ejecución, control y gestión. Y el artículo 209 nos entrega entonces una serie de principios: la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. Son principios que rigen a la administración pública. Y entonces cuando nosotros hablamos o nos referimos a la igualdad, estamos diciendo a que todo lo que funciona, todo lo que se da, todas las acciones que se realizan, hacen parte de unos protocolos, de unos procesos establecidos, de unos procedimientos establecidos, de unos pactos realizados que garantizan. ¿Qué es lo que garantiza que todo esté escrito de esa manera? Pues que se le va a dar el trato igual al que esté en iguales condiciones. Yo cometí una falta, esa falta dice en el manual qué sanción tiene. Entonces, si la cometió Pedro, le aplican la misma sanción que Juan. ¿Gracias a qué? A que hay unos protocolos, hay unos procesos, hay unos procedimientos, hay unos pactos, hay unos reglamentos, hay unos manuales que condicionan las reglas del juego. Imparcialidad
la no discriminación de las personas en razón a su propia condición política, de raza, de sexo, etc. Moralidad, actuar con rectitud, lealtad y honestidad. Eficacia, enfocados a resultados previstos en los planes, cumpliendo las metas propuestas. La economía, que tiene que ver con la eficiencia, optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para que esa relación costo-beneficio sea positiva. Hacer más con menos es eficiencia, lo decíamos al inicio de la clase. Pero también tienen que actuar con celeridad. La administración pública tiene que andar a este ritmo, rapidito, rapidito, con total celeridad. ¿Por qué? Porque son principios del artículo 209 constitucional, estos 7: igualdad, imparcialidad, moralidad, eficacia, economía y celeridad. Y tenemos aquí en el 209 también explícita e implícitamente otro principio adicional que sería la coordinación, y es que las entidades públicas, los entes públicos, las instituciones públicas tienen que coordinar sus actuaciones con sus pares, con sus superiores del nivel jerárquico, con las otras entidades del mismo sector e incluso con los otros órganos. Entonces tiene que haber una coordinación entre las acciones del colegio, con las acciones de la policía de infancia y adolescencia, con las acciones de la comisaría de familia, con las acciones de la Secretaría de Educación, con las acciones de la Secretaría de Salud, con las acciones de la Secretaría de Gobierno. Es un principio elemental adicional a esos 7 principios básicos del 209 de la Constitución. Y nos entrega también la Ley 489 del 98, un principio adicional que es la transparencia. La transparencia y la publicidad son como hermanitas. La publicidad tiene que ver con la acción constante de difusión del gasto y los datos mínimos de los contratos. Es decir, cuando nosotros vemos esa valla que publica que se va a hacer una cancha múltiple, que va a tener un techo y que vale 200 millones y que el ingeniero que la está construyendo es fulano y que los recursos salen de la alcaldía. Eso es publicidad. Y transparencia es ese ejercicio diario, permanente, rutinario de dejar ver la gestión en todas sus dimensiones de planeación física, financiera, de ejecución y de evaluación. Transparentar es dejar ver. Entonces, cuando ese rector, cuando ese consejo directivo permite que la gente conozca de primera mano sus planes, sus proyecciones, sus proyectos, pero también su presupuesto, y luego la ejecución de ese presupuesto, y además los resultados de la evaluación, estamos hablando del principio de transparencia. Y estamos hablando de publicidad cuando cada que hacemos gasto público, hacemos la publicidad, valga la redundancia, suficiente para que la gente conozca que se está haciendo un gasto, cómo se está haciendo ese gasto, con quién se está haciendo ese gasto. Entonces, los invito a que muy juiciosamente le dediquen una horita y media a revisar el video y contestar el formulario de la asistencia del día de hoy. Y los espero el miércoles, donde estaremos compartiendo de las 5 a las 7.